Buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga. Me da mucho gusto el que nos reunamos nuevamente para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, vamos a empezar, vamos a orar. Espero que todos ustedes me acompañen en la oración y le demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, que es alimento, que nos nutre, que nos fortalece, y más en estos tiempos, Padre mío, en el cual sentimos que estamos solos, sentimos que muchas personas, Padre mío, se nos han ido. Y falta que nosotros también, bendito Dios, pero te confiamos, Señor, en que tú estás con nosotros, en que tú nos fortaleces, tú nos sanas, tú nos guardas, bendito Padre. Y creemos en tu palabra, bendito Dios, de que ninguna peste, Señor, tocará nuestra morada. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús, Padre. Señor, sé tú guiándonos ahora para que tu palabra fluya, Señor, con poder, fluya con presencia, Señor, fluya con autoridad, para que esta misma palabra, Señor, pueda transformar la vida y los corazones de muchas personas, de las que te conocen y de las que no te conocen, Señor, hasta este momento. Pero te damos gracias, Padre mío, porque sabemos que a partir de hoy muchas personas te conocerán y te buscarán con todo su corazón y con todo su ser. Gracias te damos, Papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ¿qué pensarían ustedes si alguna persona o ustedes mismos hacen un favor y no se los agradecen? O la otra persona les hizo un favor y ustedes no se lo agradecen. Ahora imagínense lo que pensaría el Señor Jesús y Dios si nosotros no le agradeceríamos todo lo que ha hecho por nosotros, por la familia que nos ha dado, por la salvación, por las sanidades que ha habido en nuestras vidas, por la sanidad tanto física como económica, una sanidad emocional también, porque nuestra vida no estaba al 100% emocional bien, sino que estábamos como en un sube y baja. Un tiempo estábamos arriba, otro tiempo estábamos abajo, y venía como que la depresión, muchas cosas, en fin. ¿Qué pensarían ustedes en este caso? Saben, se me viene a la mente una palabra que está escrita en la Biblia, y es acerca de 10 leprosos. Cuando el Señor Jesús se le acercaron y Él los sanó, y de esos 10 solamente uno vino a darle las gracias. Y el Señor, un poco extrañado, le preguntó: ¿qué acaso no fueron 10 los que sané? ¿Cómo es que nada más regresa uno? Y saben, muchas veces nos comportamos así. Somos malagradecidos y no reconocemos lo que otras personas pueden hacer por nosotros, o simplemente no reconocemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Y luego, cuando pasamos alguna situación, nos preguntamos: Señor, ¿por qué permites que pase esto? ¿Por qué a mí? Bueno, es muy sencillo. Muchas veces, como hijos de Dios, como personas que creemos conocer en Dios y creemos que tenemos fe y hacemos buenas obras o hacemos algo significativo, o que creemos que es significativo, pues creemos que con eso ya ganamos el favor de Dios. Pero saben, la parte principal para obtener el favor de Dios es que lo hagamos con alegría, que lo hagamos sin esperar nada a cambio. En su experiencia propia podemos experimentar lo que es la salvación. Al menos yo la experimento cada día en mi persona, en mi vida. Experimento la salvación. Experimento cómo puedo tener una esperanza de vida cada día, y lo que Dios hará en el futuro conmigo, con mi familia, con mis hijas, con mis hijos, con mis nietos, ¿sí? Con mis hermanos. Experimento cada día todo eso, lo que Dios hará con nosotros. Pero necesitamos tener una expectativa todavía más allá. A veces fingimos que somos felices, pero la verdad es que tenemos que ser felices. No es un hecho de que el creer que yo soy feliz y por dentro estoy amargado o estoy triste o estoy deprimido,
eso me va a garantizar la felicidad, o repetirlo como periquito, soy feliz, soy feliz, soy feliz. No, mi hermano, tengo que verdaderamente creerlo y vivirlo. De nada me sirve repetir que soy feliz cuando todo lo que está alrededor de mi vida, mi familia, mis vecinos, estoy en conflicto con ellos. Entonces no hay una felicidad. Entonces tenemos que vivir felices y tenemos que expresarlo, tenemos que mostrarlo, esa gratitud que el Señor nos ha dado, ¿sí? de experimentar cada día sus misericordias. Así lo dice su palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces tanto tú como yo cada día estamos estrenando algo nuevo de parte de Dios. Muchas personas que no conocen de la palabra dicen que el lunes es igual que el viernes, que el martes es igual que cualquier otro día, y no. Cada día trae algo diferente, cada día aprendemos algo nuevo, cada día comemos algo diferente. No siempre vamos a comer papas con milanesa, o vamos a comer unos chilaquiles, o no, cada día comemos diferente. Y así como cada día comemos algo diferente, también cada día hay un nuevo comienzo para nosotros y una nueva oportunidad de ser mejores. El próximo, no sé cómo decirle, un mandato o la próxima orden que el Señor nos da es que tenemos la necesidad de ser agradecidos. La misma palabra lo dice, y después de que hayan comido, no se olviden de dar gracias al Señor. Entonces tenemos que agradecer por todo lo que tenemos, no nada más por la comida, por la bebida, por lo que vestimos, por lo que calzamos, porque tenemos la economía para poder ir al doctor, poder ir al dentista y arreglarnos los dientes, en fin, muchas cosas que tenemos que agradecerle a Dios, porque aún Dios le dio sabiduría a ciertas personas para ser dentistas, Dios le dio sabiduría a personas para ser doctores, para ser ingenieros, arquitectos, en fin, todos los trabajos que hay, Dios da la sabiduría para que cada uno lo pueda desarrollar de acuerdo a la capacidad que tiene o al don que Dios ha puesto en su vida. Cuando vemos estos mandatos de parte de Dios y que vemos su cumplimiento en nuestra vida en todo tiempo y en todas circunstancias, ¿sí? Vemos cómo hay un mover espiritual, un mover fuera de serie, en el cual todos la experimentamos. Y esto no quiere decir que tengamos que tener o pasar la vida ininterrumpidamente de rodillas y orando, no, sino que tenemos que orar regularmente, orar diario, claro que sí, dice la palabra de Dios, orad en todo tiempo, orad sin cesar. Entonces tenemos que estar orando, tenemos que tener una vida de oración y una vida de arrepentimiento, pero también tenemos que mostrar el agradecimiento que tenemos a las oportunidades y a lo que ha hecho el Señor por nosotros. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Primera de Tesalonicenses 5:16, y dice: estén siempre alegres, nunca, versículo 17 dice, nunca dejen de orar. Versículo 18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Y en el libro de Efesios 5:20 nos dice: y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestros padres terrenales nos han enseñado desde pequeños que tenemos que ser agradecidos y tenemos que dar gracias por todo lo que recibimos.
todo cuanto nos dan, aun cuando nos sirven, tenemos que dar gracias. Si llega mamá con la comida y nos sirve, ni modo que nos pongamos a comer así, sino le damos las gracias porque preparó los alimentos y podemos disfrutarlos. Pero últimamente todo eso se ha perdido y muchas personas se han olvidado de agradecer lo que se llevan a la boca, de agradecer a quien lo preparó. Y entonces Dios nos enseña cómo ser agradecidos. Pero también nuestros padres tuvieron algo que hacer ahí. A ellos también les enseñaron. Y nosotros tenemos que dar gracias por lo que tenemos, pero también tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Y cuando recibimos algo, bueno, al menos yo cuando recibo algo que me regalan, no sé, en el día de mi cumpleaños, le doy las gracias a la persona que me lo haya dado. No importa si fue un dulce, pero es algo para agradecerle, porque tuvo el detalle al menos de comprarme algo y dármelo para que yo lo pudiera disfrutar. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa actitud de agradecimiento y admiración por la persona que lo está haciendo, que te lo está dando. En este caso tenemos que tener una actitud de agradecimiento y admiración a quien nos ha dado más que cualquier persona. Y con esto quiere decir que nos pasamos la vida agradeciendo a las personas por todo lo que recibimos, regalos, tarjetas de felicitación, cumplidos cuando hacemos algo bueno, halagos cuando nos dicen, oye, qué bien te ves hoy, y toda clase de obsequios o regalos o bienes que recibimos de la gente, ¿sí? Pero se nos olvida agradecer al Señor. Así que nuestra verdadera gratitud la mostramos a quien verdaderamente se la merece. Cuando estás en dificultades, ¿verdaderamente tienes algo que agradecer? ¿O a quién le agradeces cuando estás en dificultades? No, claro que no, se nos olvida y no agradecemos a nadie. Y es difícil ser agradecido cuando te encuentras en dificultades. Tampoco estamos con alegría, con gozo, y sobre todo tampoco oramos porque nos cegamos en nuestro dolor, coraje, sufrimiento y pérdida. O sea, hay un sinfín de cosas que nos pueden estorbar para que nosotros no tengamos ese gozo, no tengamos esa alegría y sobre todo no tengamos ese agradecimiento a quien verdaderamente lo merece. Y vamos a este pasaje de Job, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Dice, en todo esto Job no pecó con sus labios. Bueno, esta es una versión, pero saben, la versión, la Septuaginta, anduve investigando porque me llamó mucho la atención y en la Septuaginta aparece algo todavía mucho más grande. Hay una discusión entre su esposa de Job y es más grande, o sea, no nada más se queda en esos versículos, sino va más allá, y se los voy a leer. Dice, ¿cuánto tiempo esperarás diciendo, he aquí, esperaré un poco más, esperando la esperanza de mi liberación, porque mi memorial es abolido de la tierra? Aún tus hijos e hijas, los retorcijones y dolores de mi vientre que tuve en vano con tristeza, y tú mismo te sientas a pasar las noches al aire libre entre la corrupción de lombrices, y yo soy una errante de lugar en lugar y casa a casa, esperando a la puesta del sol, para que pueda descansar de mis labores y dolores que ahora me atacan. Y di algunas palabras contra Dios y muere. O sea, la mujer tenía más dolor de lo que tenía Job. Ella lo expresa de esta manera porque dice que ella pues tuvo los dolores de parto, tuvo esos dolores que toda mujer siente. La palabra de Dios no se equivoca cuando dice
que benditas las mujeres que no han tenido hijos y no dieron a mamar. De alguna manera lo dice así. ¿Por qué? Porque no van a sentir dolor cuando algún hijo muera, y ellas no van a saber qué hacer. Pero esta mujer dice que le dolían todavía, porque ella había sufrido los dolores, las angustias, y mientras le dice a Job que él se retorcía con la sarta de lombrices que tenía en el estómago. ¿Sí? Entonces, ella decía que Job no tenía ese dolor tan grande como ella lo sentía. Pero a final de cuentas eran hijos de Job. Recordemos que en este pasaje Job dice la escritura que Job se paraba temprano después de que terminaban las fiestas de sus hijos y ofrecía sacrificios a Dios y pedía por ellos, por si alguno de ellos había pecado, o por si todos habían pecado o habían maldecido a Dios. Entonces él ofrecía sacrificios ante Dios para purificar la vida de sus hijos. Ahora, esta mujer tenía una amargura en su corazón porque había perdido a sus hijos y no comprendía que Dios tenía otras cosas, y no le agradeció a Dios, sino al contrario, dijo: di algunas palabras contra Dios y muérete. ¿Cuántas personas en esta vida no hacen lo que dice la mujer? Cuando están tristes, cuando están afligidos, cuando están pasando por situaciones difíciles, ¿cuántos no rechazan el amor de Dios? Y en vez de agradecerle por todo lo que está pasando, van y se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cumplió su capricho, porque Dios no cumplió lo que ellos querían, y dicen que porque Dios no los escuchó. La misma palabra de Dios lo dice. Muchos no reciben porque no saben pedir, y a veces no pedimos, exigimos de parte de Dios. O sea, no podemos pasar todo el tiempo sobre nuestras rodillas, se los vuelvo a decir, sobre nuestras rodillas, orando y llorando. Pero si es posible asumir una actitud de oración en todo tiempo. Esa actitud se construye sobre el reconocimiento de nuestra dependencia hacia Dios, tomando en cuenta que está con nosotros y con la determinación de obedecerlo en todo. Jesús, como lo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces es también el amar a una persona, es agradecerle y haces lo que la otra persona te dice. Si decimos amar a Cristo, si decimos amar a Dios, entonces tenemos que obedecer lo que nos dice. Y cuando el rey David buscó en el corazón de Dios en cuanto a su deseo de construir el templo, la Biblia dice: y entró el rey David y se puso delante de Dios. Segunda de Samuel 7:18. Entonces dice: David no ordenó a sus hombres que comenzaran la construcción, esperó la dirección de Dios e hizo bien, porque el Señor quería que fuera Salomón, el hijo de David, quien hiciera el trabajo. ¿Sí? Entonces tenemos que esperar. Si Dios te dice no vayas en este momento, es que tienes que esperar el momento preciso para salir y hacer lo que el Señor te está pidiendo. Pero más adelante nos dice: pero Dios honró la actitud de David y le dio una promesa maravillosa, donde dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Dios siempre honra nuestro deseo de buscar su dirección y sabiduría. Si venimos a Dios esperando su respuesta, Él nunca nos decepcionará. Tenemos que tener en cuenta que nuestro gozo proviene de la salvación que el Señor nos ha dado. Porque anteriormente estábamos en una tristeza, pero porque sabíamos que íbamos a morir, pero no estábamos seguros a dónde íbamos a ir. Si a la vida eterna o al infierno. Pero ahora que tenemos al Señor, sabemos que podemos gozar de esa vida eterna que Él nos da.
y que nos libró de la muerte, sobre todo. Juan 3:16 dice, ¿cómo dice Juan 3:16? Ustedes se lo saben. Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna es la que el Señor nos está dando. Ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre la vida de algunas personas en la Biblia y cómo fueron agradecidos delante de Dios. Abel, dando su ofrenda a Dios. Vamos a ver en Génesis 4:4. Dice, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Cuando entregamos algo a Dios o a otras personas, nuestro corazón debe de estar alegre por lo que podemos dar. No debemos preocuparnos por la actitud, ya que todas las cosas pertenecen a Dios. Hay que reconocer eso, todas las cosas le pertenecen a Dios. Más bien, tenemos que dar con gozo a Dios nuestro mejor tiempo, dinero, posesiones y talento. Tenemos que dar lo mejor de nosotros para Dios. ¿Sí? Dios no necesita tu dinero, pero sí puede necesitar otras cosas, y ese dinero lo puede utilizar para bendecir a otra persona, para bendecir a un grupo de personas, o simplemente para pagar la renta de tu iglesia. Pero a Dios le tenemos que dar lo mejor, y no nada más a Dios, sino a todas las personas, porque así como recibimos de parte de Dios la bendición, también tenemos que compartirla con otras personas, así como Dios lo ha ordenado. Dice que amemos a nuestro prójimo, y tengo que amarlo, no con pesar, sino, ay, pobrecito de mí, tengo que soportar a mi vecino que es, no, sino tengo que amarlo y hacerlo con agrado, hacerlo con gozo. ¿Por qué? Porque es Dios el que está poniendo eso en mi corazón, es Dios el que me está enseñando a ser agradecido, a ser amable, a ser cordial con las personas. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo, y este igual viene en el libro de Génesis capítulo 40 versículo 1 en adelante, y no lo vamos a leer todo, además no lo vamos a leer, ¿por qué? Porque está muy, muy largo, pero en su casa sí lo pueden leer, y les voy a resumir un poquito. Se trata acerca de José y el copero del rey, que le reveló el sueño al copero del rey, y le dijo, no te olvides de mí cuando estés delante del faraón, para que me puedas ayudar a salir. Y entonces pasaron 2 años después de que el copero salió, y no se acordó de José. ¿Sí? Entonces José ya pensó que se habían olvidado de él, pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus planes, y Dios tiene el propósito. Y en este caso, el copero del rey se acordó, del copero del faraón se acordó de lo que había hecho José en el tiempo en el que estuvo en la prisión, y le contó al faraón, y entonces el faraón mandó a llamarlo. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros, cuando hacemos algo por alguien y no nos agradecen, nos sentimos ignorados, nos sentimos despreciados, olvidados. Claro, no debe de sorprendernos que la gente sea malagradecida. Nosotros un tiempo lo fuimos malagradecidos, y más en situaciones en las que estamos pasando, en situaciones en conflicto, en situaciones en las que pues hay escasez o hay problemas, y confiamos en las personas para poder recibir algo de parte de ellas. Entonces Josué confió en lo que Dios hizo por él. Entonces tenemos que confiar en lo que Dios va a hacer por nosotros, y en las puertas y en las oportunidades que Dios está abriendo para que cada uno de nosotros pueda ser agradecido con Dios, o las oportunidades que Dios va mostrando para que se nos abran las puertas y podamos emprender un negocio, podamos hacer crecer parte de la economía familiar con ese negocio. Claro,
siendo un negocio legal. ¿Sí? No vamos a meternos en camisas de 11 varas y vamos a empezar a hacer negocios chuecos, ¿verdad? Porque entonces de nada nos sirve. Porque así como viene, así mismo se va. Ahora veamos otro ejemplo. Y en este caso se trata de una mujer. ¿Saben? La Biblia a lo largo de las mujeres a lo largo de la Biblia han mostrado mayor fidelidad hacia Dios que los hombres. Y aquí vemos un ejemplo muy claro. Y lo vemos con Ruth y su suegra. ¿Sí? Aún en su dolor de Miriam, Miriam, ¿sí? De que ya no tenía hijos y que despidió a sus nueras, la única que lo siguió fue Ruth. Y le dijo, yo te seguiré y yo voy a ir donde tú vayas y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Entonces, a lo mejor tal vez porque Miriam ya era una persona grande, pero Ruth no la quiso dejar, sino al contrario, la ayudó, le sirvió. ¿Y cómo le sirvió? También obedeciendo lo que Miriam le decía. Y vemos ahí que en esa obediencia algo maravilloso pasó, algo trascendente a lo largo de la historia, tanto de la historia bíblica como de la historia del mundo, porque llegó, a través de ella, llegó un rey muy importante a la vida del pueblo judío y también para la vida de nosotros, porque a partir de él llegó el rey David. Entonces ella fue agradecida, mostrando su amor hacia su suegra, mostrando su fidelidad y obedeciéndola en todo. ¿Y qué recibió? Claro, recibió la bendición, fue restituido todo lo que ellos iban a perder, y fue restituido a través de ese matrimonio entre vos y Ruth, y Dios los bendijo, y de ahí viene el rey más importante tal vez a lo largo de la escritura. Entonces Dios permite que muchas cosas sucedan y tenemos que confiar en Él, porque en todo momento Él está con nosotros. Aún a pesar de que estemos pasando por una situación difícil, Dios está con nosotros. Ahora veamos otro ejemplo. ¿Se acuerdan que mencionamos a este rey que es muy importante dentro de la escritura? Bueno, pues es el mismo David. Pero ¿saben qué? Haciendo misericordia. ¿Con quién? Con Mefiboset, hijo de su amigo Jonatán. Cuando Dios ofrece misericordia y el perdón de nuestros pecados y un lugar en el cielo, quizás nos sintamos indignos. Cuando alguien nos dice te perdono, te perdono tus pecados, decimos, bueno, a lo mejor sí lo acepto, pero es que mis pecados fueron muy grandes, fueron muy profundos, pero yo soy el que no me siento indigno. Dios ya me hizo digno al limpiarme, al borrar mis pecados. Y ¿saben? Esto lo podemos reflejar tal y como lo sentía Mefiboset, que le dijo, ¿qué? ¿Acaso soy un perro muerto para que...? Y nos sentimos de esa manera, nos sentimos nada, nos sentimos peor que humillados. Y esa parte es la que a veces nos cuesta trabajo, el aceptar algo, el aceptar que alguien nos esté dando, que alguien nos esté dando por amor, por misericordia, por gracia, y se nos olvida el ser agradecidos porque creemos que no lo valemos, o simplemente porque hemos sido muchas veces lastimados y creemos que todo lo que nos van a dar va a venir con un precio, con un costo, pero saben, todo eso ya lo pagó el Señor. Así que Mefiboset le dice esto a su rey, le dice, ¿acaso soy un perro muerto para que mi Señor vea conmigo? ¿Y qué le contesta David a Mefiboset? Se lo dice a su siervo y le dice, bueno, pues a partir de ahora tú trabajarás en las tierras de tu Señor, pero Mefiboset comerá a mi mesa como un hijo mío, por amor a Jonatán, su padre. ¿Sí? Y mucho tiempo pasó, pero aún así Mefiboset no se sentía digno. Entonces,
A veces la generosidad o la de algunas personas llega demasiado tarde. ¿Sí? A veces Dios está dispuesto a perdonarnos. Las personas están dispuestas a perdonar cuando las lastimamos. Pero, ¿saben? Nos sentimos indignos y no podemos dejar que esa misericordia o que esas muestras de amor puedan llegar a nuestra vida. Y es ahí donde tenemos que dejar todo orgullo, toda soberbia, aún toda humildad que la disfrazamos y somos orgullosos, ¿sí? La tenemos que dejar y verdaderamente aceptar lo que el Señor nos está dando, que es su perdón y que nos ha restituido todo y nos ha sentado a la mesa del Rey. La próxima vez que tú te sientes a cenar con tu familia, recuerda que has sido perdonado por el Señor, que has sido restaurado, que has sido restituido y estás sentado a la mesa del Rey. Y esa parte es la que luego nos hace fortalecer cuando reconocemos que hemos sido perdonados y que verdaderamente valemos, porque alguien ya nos dio un precio y fue a precio de sangre, fue pagado con su sangre en el madero, en la cruz del Calvario. Veamos otro ejemplo, igual nuevamente con David hacia Dios. Cómo David le agradecía a Dios por todo lo que estaba pasando. Aún estaba pasando por situaciones difíciles, había sido perseguido, había sido una toma de estado, una toma de gobierno por alguno de sus hijos, y en fin, pasó muchas cosas al rey David. Mas sin embargo, vamos al Salmo 106, versículo 1, dice: aleluya, den gracias a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué importante, ¿verdad? Mira, David estaba siendo perseguido en ese momento, pero a final de cuentas dice: den gracias a Dios, aleluya, porque para siempre es su misericordia. Ahora vamos al a Salmo 136, versículo 3, dice: den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. O sea, nuevamente vuelve a darle gracias a Dios, pasando por situaciones difíciles, y nuevamente le da gracias a Dios por la que le está primeramente dando la oportunidad de ser restituido, dando la oportunidad de ser levantado nuevamente como rey. Y no se desesperó, al contrario, él le agradeció en todo momento a Dios por lo que él estaba haciendo. Ahora, veamos otro ejemplo. En el libro de Daniel, cuando le da gracias a Dios por el sueño revelado del rey de Babilonia. Y lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 19. Dice: esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Antes, lo dijo esto, antes de correr y contárselo al mensajero del rey. Antes de ir y platicarle y decirle: mira, esto es lo que me ha enseñado el Señor. Pero antes de hacer eso, le dio gracias a Dios por lo que Dios le había mostrado y le había enseñado. Entonces, muchas veces nosotros, antes de agradecerle a Dios, vamos y ya le contamos a alguien lo que Dios hizo en nuestra vida. Y estamos evitando darle las gracias y darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador. Pero vamos con otras personas y se lo platicamos. Y ya mucho tiempo después le estamos dando gracias a Dios. Primero mencionamos lo que Él hizo y no le agradecemos. Entonces, aquí Daniel nos enseña que después de una enseñanza de parte del Señor, tenemos que agradecerle. Después de haber recibido una enseñanza, cuando leemos su palabra, tenemos que agradecerle por lo que hemos recibido, por lo que hemos aprendido, porque es una enseñanza de vida para nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos que agradecerle antes de correr y poder enseñar a otras personas. Y darle el crédito y toda la sabiduría, todo el honor y toda la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él también contesta muchas de nuestras oraciones. Yo sé que tú que me estás viendo, tienes mucho que agradecerle a Dios, porque muchas de tus oraciones han sido escuchadas, han sido
contestadas, y en muchas no le has dado gracias a Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, la mujer que derramó su perfume, y todos conocen este pasaje en donde una mujer entra a una casa y rompe su frasco de alabastro y lo derrama en el cabello del Señor, hasta en sus ropas y en sus pies. Y lo podemos ver en Lucas 7:39, donde dice: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, o que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. ¿Saben? Aquí el Señor está dando una clase de humildad, de sencillez, y cómo es que la gratitud entra y tiene que formar parte de la vida de todo ser humano, de toda persona. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido pecados que hemos creído que han sido imperdonables? Pecados de muerte, pecados, infinidad de pecados. Lastimamos a personas, lastimamos corazones, lastimamos emociones, defraudamos, robamos, violamos, prostituimos, nos drogamos, fumamos, fuimos alcohólicos, en fin, cada persona sabe de dónde fue que la sacó el Señor. Mas sin embargo, Jesús nos enseña el principio de que mientras mayor es el perdón, es mayor la respuesta de amor de parte de Dios. Y lo dice en su palabra: cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y tú y yo sobreabundamos en gracia porque fuimos muy pecadores delante de los hombres. Simplemente, ¿cuántas personas hasta ahorita se te acercan a hablar contigo porque tú los lastimaste, porque yo los lastimé? Muchas personas no se acercan a nosotros y no creen que hayamos tenido un cambio, pero la verdad es que ha habido un cambio, y poco a poco de esas personas se van a ir acercando cada una a nosotros. Y eso es lo importante, porque ahí se muestra cómo Dios obra en la vida de cada persona. Veamos el último ejemplo sobre la vida de Zaqueo. ¿Sí? Y lo vemos en Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Saben, se me llenan los ojos de lágrimas pensando cuando el Señor entró a mi casa. Cuando me dijo: Ricardo, hoy entraré a tu casa, hoy entraré a comer contigo, entraré a habitar contigo. Y saben, yo había sido una muy mala persona, y le dije: Señor, a partir de hoy dejaré de hacer todo lo que hacía. A partir de hoy. Y trataré de ser lo mejor y dar lo mejor de mí, porque había sido una persona egoísta, y trataré de dar lo mejor de mí para ayudar y servir a otras personas. Pero saben, algo que me llamó mucho la atención
sobre Zaqueo es de que el nombre de Zaqueo quiere decir puro o inocente. Pero aquí nos muestra que es posible que un hombre rico sí pueda entrar en el reino de los cielos. También nos enseña qué tan agradecido fue Zaqueo, que retribuyó todo lo que había tomado de los demás en una forma de agradecer lo que hizo el Señor al entrar no solo en su casa, sino en su vida. El valor que nos da el Señor después de que Él entra a nuestra vida, Él entra a nuestra casa y a nuestra familia, nos da un valor no monetario, no físico, sino un valor espiritual, un valor en que podemos hacer las cosas, y a lo mejor nos va a costar trabajo el retribuirle a alguien que le hicimos daño. A lo mejor nos va a costar mucho tiempo que una persona nos pueda perdonar, pero el valor que nos da lo maneja el Señor de una manera muy importante. A veces no necesitamos dar grandes cosas para recibir la gracia o recibir el ser agradecido, que otras personas sean agradecidos. Y lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 en adelante, donde una mujer que era pobre dio 2 monedas. Y lo dice así el Señor Jesús, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Saben, el valor de una ofrenda no determina la cantidad, sino la actitud y el espíritu con el que tú lo das. Una ofrenda que se da a regañadientes o por buscar reconocimiento pierde todo su valor. Cuando tú y yo demos algo a alguien, no esperemos recibir nada a cambio. Es más, no esperemos ni siquiera recibir las gracias de la otra persona. Quédate conforme tú con el hecho de decir: bueno, es que yo se lo di porque yo quise dárselo, porque sentí bonito al dárselo, ¿sí? Porque quise dárselo. Amo a esta persona que le quiero dar un presente, le quiero dar un regalo, y de esa misma manera el Señor nos lo da, que de su corazón Él nos dio un regalo, nos amó tanto que Él lo dio, y ha sido grande el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Quién de todos estos eres tú? ¿Quién de todos eres tú? Yo me hice la pregunta: ¿quién de todos soy yo? ¿Saben? Y lo primero que pensé: soy como Mefiboset. Porque muchas veces, a pesar de que Dios me ha amado, a pesar de que Dios me ha perdonado, me siento inmerecedor. Porque es tanto el amor que Dios me ha dado que no he sabido cómo agradecerle, que no he sabido cómo darle gracias. Yo te digo que te hagas la misma pregunta: ¿quién de todos estos eres tú? ¿Eres como la viuda que echó de todo lo que tenía y que dio la mejor ofrenda, que es dar hasta que no te quedes con nada? ¿O eres como el rey David, que estaba pasando por situaciones difíciles y daba gracias a Dios? ¿Eres como Zaqueo, que eras un hombre pecador y que el Señor posó en tu casa, pasó y te vio y dijo: hoy quiero habitar contigo, y te perdonó, y tú, en agradecimiento a ese milagro que pasó en tu casa, retribuiste lo que habías defraudado? Agradecer al Dios eterno
al Señor Jesús por todas las cosas que ya recibiste y por las que no has recibido, por las que ya están en camino también. Tenemos que gozarnos, porque Dios en todo momento quiere bendecirnos, y está escrito en su palabra, porque yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal. Y si Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, es una bendición, es un regalo que Dios quiere para nosotros. El hecho de que Dios quiere que nos esforcemos por aprender de Él, por aprender de su palabra, por buscarlo, por escudriñar en su palabra, es una bendición. El mandamiento que el Señor nos ha dado de ir y predicar la palabra, de salir y predicarle a todas las personas que el reino de los cielos está aquí, es una bendición. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos al Señor, estamos mostrándoles nuestro amor al Padre y al Hijo. Tenemos mucho por qué agradecer, porque lo principal, Dios no ha hecho acepción de personas. Él no te excluyó a ti, Él te aceptó, te recibió y te ha hecho hijo suyo. ¿Y sabes? Dios no hace acepción de personas para los que son sus hijos. Siempre nos colma de bendiciones. Piensa mucho en esto. Amén. Que Dios te bendiga. Y la próxima vez que no seas agradecido, recuerda que la gratitud es una actitud. No es la manera en cómo das las gracias, sino es una actitud, y de ahí depende tu salvación y depende tu vida para muchas cosas. Padre, te agradezco, Señor, por la oportunidad que tú nos das, de agradecerte día a día por cada bendición, de agradecerte por el simple hecho, Señor, de que podemos abrir los ojos y despertar y ver a nuestros seres queridos. Te alabamos, Padre mío, porque en estos tiempos de dificultad, Señor, has permitido que nuestra familia esté unida, has permitido que la iglesia, Señor, esté unida y estemos todos juntos orando en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Te alabo, Padre mío, y te glorifico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.